En los últimos meses, la televisión pública colombiana se ha venido manifestando unida alrededor de la necesidad de revisar, de manera incluyente y abierta, los distintos proyectos regulatorios que sobre su manejo y financiación se vienen discutiendo. Los tiempos que vivimos, sin duda alguna, están marcados por cambios sustanciales en la manera de ver y de hacer televisión. Los que estamos de este lado de la pantalla, de este lado de las cámaras, en las salas máster como estamos ahora, tenemos que entender muy bien lo que ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, están requiriendo en materia de mensajes y de las maneras de contar esas historias. ¿Cómo lo está haciendo la televisión pública? ¿Qué papel está jugando la televisión pública colombiana en la actual coyuntura nacional? El Estado colombiano, sus distintas ramas, el Ejecutivo y el Legislativo en particular, ¿le están prestando la atención que merece la televisión pública? ¿Cómo va a sobrevivir la televisión pública en estos tiempos de cambio? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Bienvenidos. Ellos están obligados más que todo a formarnos, a educarnos, a enseñarnos cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cómo debemos comportarnos en la sociedad, en el trabajo, en la parte ambiental, en la parte ecológica. Yo creo que la televisión debe estar formada para educarnos, para ayudarnos a vivir mejor. Muy buena. Digamos, está bien, o sea, divertida, ¿no? Con buenos programas. Es buena, o sea, los programas que ahorita dan en la posición pública son bastante variados. Ya. Y gracias a la TDT es más fácil ver la televisión pública. Sería muy bueno pues que la señal fuera mejor, ¿sí? Y hubieran más canales, ¿sí? Sería lo ideal para, digamos, el público. Como el tema ocupa y preocupa a toda la televisión pública nacional y regional del país, en El Contenedor consultamos con colegas, defensores del televidente de otros canales regionales. Esto nos contestaron. La televisión pública en Colombia cumple un papel muy importante, que es el de dejar testimonio. En este momento la televisión pública básicamente es la que se encarga de mostrar el país en toda su diversidad, la que le invierte tiempo y esfuerzo y recursos económicos a mostrar a Colombia desde distintos ángulos, distintas facetas, y desde ese punto de vista pues cumple un papel fundamental, puesto que la televisión privada no se encarga de estos temas o muy rara vez lo hace. Por ese motivo la televisión pública es un complemento fundamental para la televisión privada y la televisión comercial, porque entre ambas pues se cumple con un derecho de los ciudadanos, que es estar bien informados y sobre todo tener una televisión de calidad. La televisión pública hace programas que no hace la televisión privada hace contenidos de gran calidad, pero no cumple con muchas de las tareas fundamentales de las que se ha encargado, y sobre todo en los últimos tiempos, la televisión pública. Es muy importante el rol que está cumpliendo en la actualidad la televisión pública, porque está llevando solidaridad, identidad regional, muestra los problemas y acerca a las comunidades a su entorno. Definitivamente es el proceso más importante, el que cumple en la actualidad, a raíz de que los ciudadanos pueden sentirse acompañados de una televisión regional que está mostrando a su gente, a su folclore, a su entorno, a su historia y todo lo que tiene que ver con ellos. Aunque los contenidos de la televisión pública y la televisión privada pues son bastante diferentes, no necesariamente son excluyentes. Uno encuentra productos propios de la televisión comercial que tienen perfecta cabida en la televisión pública, y productos de la televisión pública que están en la televisión privada, ya sea canales comerciales, cableoperadores o las mismas OTT. Yo pienso que la gran diferencia es la finalidad. La televisión comercial busca ante todo rentabilidad, que las cifras cuadren, que la gente se entretenga, que se hable, en fin, tiene que ver más que todo con un negocio, mientras que la televisión pública está destinada a otros fines, como crear nación, fortalecer tejido social, generar memoria, dejar documentos. Entonces, algunos de esos programas que pueden estar en la televisión pública son de interés para la comercial, pero yo pienso que esa principal diferencia está en la finalidad.
Igualmente en el contenedor consultamos con distintos hacedores, expertos de la televisión desde distintos ángulos. Veamos lo que nos contestaron. La televisión pública espera que los proyectos regulatorios que están cursando en el Congreso o que a futuro cursen en él realmente logren consolidar una posición que beneficie a todo el ecosistema digital por el que transitamos y que además logre construir una ley digital para seguir transitando este mundo digital y dejar atrás la ley análoga que tenemos actualmente. El Congreso de la República, con mayoría absoluta, decidió acoger la solicitud del Gobierno Nacional de retirar un proyecto de ley que el mismo gobierno había presentado con nota de urgencia hace algunos meses. La ponencia de ley 174 presentada por el senador Mario Fernández Alcocer generaba muchas dudas en el sector, particularmente frente a las garantías de la televisión pública, porque el texto propuesto sugería la fusión del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, FONTV, con el Fondo para el Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación, FONTIC, destinando el grueso de los recursos en el objeto de la propuesta para proyectos de tecnologías de información y comunicación. Esto significa que corría un grave riesgo la televisión pública de ser desfinanciada, y por esta razón, después de las alarmas que se prendieron por parte de diferentes sectores de la industria, del sector audiovisual y la sociedad civil, se tomó la decisión de hundir este proyecto. A partir de ahí surge la posibilidad de que nazca un nuevo proyecto de ley que sea mucho más incluyente, que tenga un debate amplio y suficiente con todos los sectores, particularmente con los canales de la televisión pública, que busque la solución de un regulador convergente, que es muy necesario para el sector, pero sin desfavorecer los intereses de ninguno de los sectores, y muy particularmente que propenda por una regulación integral de todo el sector TIC, incluyendo las plataformas over the top. Es decir, que sistemas como el de Netflix, sistemas como YouTube, como Amazon Online Video, también aporten para la financiación del Fondo del Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, toda vez que se requiere equilibrar el terreno de juego, que todos los actores tengan márgenes de utilidad suficientes para existir, pero que garantice una televisión pública de calidad. En una nueva ley audiovisual tendremos que hablar de contenidos. Es fundamental tratar los contenidos audiovisuales, los contenidos pertinentes para la televisión pública. Tendremos que hablar seguramente de un tema de financiación clara para la televisión pública, y tendremos también que hablar de convergencia seguramente, pero que no tiene directamente que ver con los contenidos, sino con todo el tema de transporte de señal. Luego de la pausa continuaremos en nuestra sala máster conversando con un experto acerca de la actual coyuntura de la televisión pública colombiana. Ya regresamos. Seguimos en el contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, conversando acerca de la importancia de la televisión pública y la necesidad de salvaguardarla en los actuales momentos de esta coyuntura nacional. Nos encontramos hoy con el profesor Alberto Martínez, docente universitario, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación Social, AFACOM, y quien fue defensor del televidente de Telecaribe en los años 2014 y 2015. Profesor Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en el contenedor. Muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿cómo evalúa usted el actual momento de la televisión pública? Es un momento interesante porque te plantea desafíos enormes en términos de la legislación, en términos también de la financiación, que ha sido un desafío histórico que ha tenido la televisión pública. Pero es un momento en el que, sobreponiéndose a esos desafíos que tiene, la televisión pública está mostrando muy buena calidad. El que Señal Colombia, por ejemplo, tenga 90 nominaciones y más de 30 premios en los últimos años, indica que se está haciendo una televisión de calidad. El hecho de que Telecaribe haya logrado los premios que ha logrado en India Catalina, por ejemplo, denota que evidentemente se está haciendo una televisión de calidad. Profesor Martínez, ¿en dónde radica la importancia de la televisión pública en la actual coyuntura colombiana? Colombia es uno de los países con mayor exposición en el mundo globalizado. Hace poco supimos la noticia de que hacíamos parte de la OSD, también vamos a ser parte de la OTAN, pero eso es apenas sintomático de lo que ha ocurrido con el país en los últimos 8 años. Somos uno de los países de América Latina con mayor exposición en el mercado internacional. Eso te plantea también algunas amenazas.
porque no solamente es comercializar productos y servicios, también implica desafíos para el patrimonio local, para la cultura local, en términos de la transculturización que trae consigo, por ejemplo, el consumo de productos extranjeros en todos los sentidos. Pero además Colombia vive una coyuntura interesante desde el punto de vista político. Hemos suscrito un proceso de paz y probablemente vamos a suscribir uno más con el ELN, que le va a permitir al país cambiar su rumbo. Y al cambiar su rumbo implica también un ejercicio de memoria para que aquello que fuimos no lo volvamos a hacer y aquellas cosas que fuimos en medio de lo que el país tenía se puedan rescatar para no repetir experiencias tan dolorosas y hacer las reparaciones que sean del caso. Yo creo que Colombia tiene que aprender las lecciones del pasado. Cuando intentamos sobreponernos a coyunturas políticas, no contamos las historias del país como debían contarse. Hoy no sabemos si Bolívar era enemigo de Santander. Hoy no sabemos si finalmente superamos la patria boba, porque no había medios de comunicación que lo contaran. Al fin y al cabo todos estaban politizados. El que tengamos una televisión pública que se supone está sobrepuesta a esos intereses partidistas, a esos intereses políticos, a los intereses empresariales, implicaría que solo en la televisión pública podríamos tener la memoria que es de un país que tiene que reencontrarse con su esencia. Y en esa línea, ¿cree usted, profesor, que nuestros gobernantes, nuestros legisladores, tanto rama ejecutiva como rama legislativa, le prestan a la televisión pública la atención que la misma requiere? La televisión pública no estuvo en la agenda de los candidatos presidenciales. Por ahí medio la tocaron en algún momento, pero no sabemos qué va a hacer el actual presidente de la República porque nunca dijo qué estaba pensando con la televisión pública. Lo que tenemos son asomos de intervención a partir del legislativo, pero son asomos de intervención que no están pensando en la televisión pública, están pensando en la televisión privada y en la afectación que le puede generar la televisión pública. Se piensa en la televisión pública cuando se buscan espacios para que el Congreso de la República transmita los debates o por alguna declaración del congresista de turno, cuando a través de Código Cívico a las entidades del país intentan mandar algún mensaje a los colombianos, pero no hay un ejercicio serio de reflexión, de análisis sobre qué hacer con la televisión pública. Y la prueba es que en tanto la televisión privada se ha consolidado, la televisión pública persiste en sus amenazas históricas, sobre todo en materia de financiación. Nos encontramos precisamente, profesor, conversando con usted en un máster de producción ligado precisamente a la televisión pública, a la televisión local, a la televisión regional. ¿Es Colombia consciente de la labor que se desarrolla desde la televisión pública? ¿O cree usted que hace falta, incluso para la misma televisión pública, socializar más lo que hace? Yo creo que en las dos cosas hay razón. La televisión pública tiene que mostrarse más, tiene que cacarear más los huevos que pone. Pero también necesitamos que haya un mayor interés por parte del legislativo, que al fin de cuentas es el que recibe y es los proyectos de ley el que finalmente debate estas iniciativas. Pero mira el proyecto de ley que está en discusión en este momento. Un proyecto de ley que el gobierno presenta con el propósito de fusionar dos instituciones que venían haciendo la regulación o que vienen haciendo la regulación. La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión. Y ese marco es aprovechado por los congresistas para incluir un mico. Y el mico es el rebajar la contribución que hoy tienen que hacer los operadores de las telecomunicaciones para financiar justamente la televisión pública. Y ahí vino entonces el reclamo de todos. ¿Cómo vamos a desfinanciar la televisión pública? Pues ese es el tema. No solo no está en la agenda, no solo hay poco interés, sino que cuando pueden tratan de esquilmar la financiación de las productoras públicas, de la televisión pública, en favor de unos privados. Es cierto, eso se ha comentado mucho y se ha debatido tanto en los círculos de la televisión pública, buscando precisamente fomentar la atención y poniendo ese dedo en el punto de estos proyectos de ley. Pero también es cierto que en el actual modelo de la televisión, el pretender cargarlo todo a un modelo de negocio, en este caso la televisión privada, que se está enfrentando igualmente a una competencia que no tiene las mismas cargas regulatorias, implica una revisión. En ese marco,
¿cómo se podría pensar de una manera justa y equilibrada de financiar la televisión privada? Y lo primero es definir qué es televisión pública en Colombia, porque eso no está tan claro. O sea, esa televisión pública que nosotros vemos es realmente televisión estatal. Cuando uno revisa, por ejemplo, el modelo de la BBC de Londres o cuando revisa el modelo de la Deutsche Welle de Alemania, nos vamos a encontrar con auténtica televisión pública, es decir, una televisión financiada por los ciudadanos. Ahí no entra el Estado. Y son los ciudadanos los que vigilan y controlan y regulan. Y es a los ciudadanos a los que BBC de Londres y Deutsche Welle le rinden cuentas, no al Estado. Yo creo que ese sería un modelo interesante, que sea el ciudadano el que financie la televisión pública de manera directa y sea el ciudadano el que la televisión pública le rinda cuentas. Debemos pensar también en un modelo como el chileno, en donde son las universidades las que tienen este manejo. Hay alternativas, pero tenemos que pensar en un nuevo modelo de negocio para la televisión pública, porque el que está evidentemente podría estar afectando lo que sí es rentable, lo que sí funciona, pero también podría, digamos, generar una mayor ascendencia sobre el público si el público se siente dueño de lo que hoy definitivamente no tiene propiedad. De hecho, en el modelo chileno la televisión pública le compite de igual a igual en lo que es parrilla y pauta publicitaria a la televisión privada. Y el caso del profesor del modelo europeo implica lo que se llama un impuesto de pantalla. Sí. Puede sonar algo complicado pensar que el legislativo en Colombia proponga un impuesto de pantalla. Ha propuesto otras cosas, no el legislativo porque la iniciativa en positiva es del Ejecutivo, pero si han pensado en otras cosas, ¿por qué no pensar en esto? El 2 por 1000 fue 2 por 1000, pero después fue 3 por 1000 y después 4 por 1000. Y era un impuesto temporal y se quedó definitivamente. Y eso ha ocurrido con impuestos como este, que son tremendamente confiscatorios. ¿Por qué no pensar en un impuesto para los ciudadanos que se van a beneficiar directamente de la televisión pública? No se vayan, este es El Contenedor. Tenemos una muy buena televisión pública, premiada en todo el mundo y reconocida como una de las mejores de Latinoamérica. ¿Por qué nos vamos a negar la posibilidad de tener una televisión pública de calidad? Una televisión que genere contenidos entretenidos, educativos. Que reflejan lo que somos los colombianos. ¿Por qué? ¿Para qué? No tiene sentido. La televisión pública nos muestra la realidad de un país, por eso es tan importante defender esa información, esa programación que nos muestra la realidad de lo que somos, las costumbres, el folclore, los trabajos, nuestra realidad. Comunicar con la verdad. La función primordial de la televisión pública, pues dar informaciones que sean exactas, ¿no? Informaciones exactas y que buenos programas. Llegar a todo el pueblo colombiano, porque en muchas regiones del país no llega la señal de televisión. Llevar mensajes, o sea, didáctico, enseñanza, sería lo primordial, ¿sí? Y entretenimiento. La televisión pública sigue siendo fundamental, esencial para defender desde Colombia todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural. La televisión pública está hecha para eso, para informar también sobre lo que está ocurriendo alrededor de todo el país y lo que le interesa a los colombianos y a cada persona de la región. Para el Caribe seguramente tendrá que ver con comunicarnos, con entendernos, con saber lo que nos ocurre de manera pertinente. Llega a todas partes de Colombia, a la mayoría de municipios se puede ver el canal regional o el canal nacional que es público. La segunda es que muestra identidad, definitivamente maneja el sentido de democracia, muestra la identidad nacional y la lleva también a estas regiones. Y en tercera instancia podríamos decir que es una televisión educativa, porque está constantemente en ese plan, en ese proyecto, educar a los ciudadanos que están viendo un canal público. Hoy podemos aprovechar todo el tema digital para poder transmitir nuestros contenidos. Antes teníamos un solo canal, que era el canal análogo abierto.
Hoy nosotros, gracias a la digitalización, podemos utilizar distintos canales para distribuir nuestro contenido. O sea, lo que se amplía son las posibilidades de distribución de los contenidos que estamos construyendo. Contenidos que habrá que hacer de manera distinta para cada una de estas ventanas, pero al final lo que pasa es que se amplían el número de ventanas para distribución de contenidos. Hoy vamos por streaming, vamos por redes sociales, vamos por el cable, vamos por el satélite, vamos por TDT, vamos por televisión análoga. Entonces se amplían, gracias a la digitalización, el transporte de estos contenidos que construimos en la televisión pública. Profe, ¿corre riesgo real la televisión pública colombiana de desfinanciarse y de verse menoscabada en posibilidades frente a la televisión privada, no solamente colombiana, sino también por la cantidad de contenidos audiovisuales que a partir de plataformas digitales se están recibiendo? Yo creo que lo primero es entender el valor que tiene la televisión pública para una nación que está en una permanente dinámica en términos de cultura y en términos de diálogo con otras culturas. La televisión pública garantiza patrimonio, garantiza identidad, que no es justamente el modelo de negocio de la televisión privada. Ahí hay otro tipo de cosas. Entonces, hay que entender eso para defender entre todos a la televisión pública, lo primero. Lo segundo es que la exposición tecnológica implica unos riesgos, pero también unas oportunidades. Y la televisión pública tiene que dialogar con esas posibilidades y no estoy muy claro si lo está haciendo. De repente es un tema de financiación, pero también es un tema de decisión política. Yo creo que en la medida en que nosotros tengamos claro lo que hace la televisión pública, del aporte que la televisión pública le puede hacer al país, esa misma medida vamos a rodear, abrazar esta alternativa de memoria que tiene el país, porque reitero, ese es el valor que tiene la televisión. Profesor Martínez, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir estas impresiones con la audiencia del Contenedor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la orden siempre. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En el Contenedor, su opinión nos interesa. Para usted, ¿por qué es importante que exista la televisión pública? Lisbeth Almendrales, es muy importante porque por medio de esta nos enteramos de muchas cosas. Densi Archibald, ante tanta basura que presentan los canales privados, los canales públicos se convierten en una excelente opción, pues esta es una televisión de calidad que informa, educa y entretiene al televidente. En Instagram, los televidentes opinan. Marc Aurelio, porque es el único espacio para la opinión del pueblo, libre de comerciales o por lo menos patrocinadores de bajos costos que ayuden solo a su sostenibilidad. Kevin Esteban 26, la televisión pública cubre la demanda de contenidos que la televisión pública comercial no ofrece, como programación para minorías étnicas u ofertas de entretenimiento alternativas como cine independiente y la transmisión de eventos deportivos que en otras señales de mayor audiencia no son posibles ver. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, porque un buen televidente hace una mejor televisión. Los medios en general y la televisión en particular en todo el mundo están llamadas a cumplir la misma función: fortalecer la democracia. En el caso de los medios públicos, ese fortalecer la democracia pasa por convertirse en alternativa frente al discurso dominante. Por eso es que es tan importante fortalecer los medios públicos y en particular a la televisión pública. No podemos permitir que se limite, que se vea menoscabada la posibilidad que tiene de producir historias y mensajes. Lo público nos debe importar a todos. Entre todos tenemos que procurar proteger y fortalecer a nuestra televisión pública. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos estar en contacto a través de nuestro correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.